Ya sabéis que lo voy a presentar muy brevemente. Luis es abogado del Estado, con número 1 de su promoción. Prestó servicios ante el Tribunal Supremo de Justicia de Extremadura y Andalucía hasta 1999. Fue jefe de los servicios jurídicos del Estado en Huelva, consejero de su autoridad portuaria, profesor de Derecho Administrativo en la Universidad de Huelva. En el 99 es designado vocal asesor del gabinete de la ministra de Medio Ambiente, que me suena un poquito. una cierta... Era que no deben ser los mejores. Luego consejero de diversas instituciones públicas. En 2000 pasó la factura de los servicios del Estado en la Universidad de Madrid. La dirección de los servicios públicos de la entidad pública gestora de infraestructuras ferroviarias. En el 2001 fue nombrado responsable de área contenciosa de Repsol Butano. Asumió la dirección de asuntos públicos de Repsol Butano, la secretaría de su consejo de administración. Luego director de los servicios públicos de Upstream en el año 2005. En el 2007 director de los servicios públicos de Upstream y GNL. Y en el 2008 un paso importante que fue la creación de la firma de abogados García del Río y Larrañaga, con Almudena Larrañaga, de la que es socio director. Entre 2012 y 2014 ha sido director miembro del Consejo de Administración, entiendo, ¿no? Sí, allí se llama director, que en realidad consejero. De la multinacional argentina YPF, que también nos suena un poco. Sí. Bueno, Luis, pues muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. El tema que habéis elegido es el Consejo de Administración de Compliance. Damos la bienvenida a Luis María Huete. En realidad, el fundador de este asunto que nos congrega el día de hoy. Bueno, Luis, pues adelante, ya sabes cómo es esto. Muy bien. Primero un ratillo tuyo y Pues, después pues las preguntas del auditorio. Fenomenal, pues encantado. La verdad es que es un honor poder participar en este foro, pero bueno, yo en realidad lo que quería es compartir un poco algunas experiencias en relación con el tema del compliance y desde el punto de vista del Consejo. Bueno, yo, como consecuencia de la trayectoria que has comentado, pues he vivido, mi primer contacto con un órgano de administración fue en una autoridad portuaria. Después participé en algún consejo de sociedades estatales, con la Sociedad de Aguas de la Cuenca de Guadalquivir, y ya después en el ámbito privado pues he pertenecido a consejos, algunos de sociedades cotizadas, como fue el caso de YPF, en un momento complicado porque fue a raíz justo de la expropiación, y después también en Enagas, donde fui consejero hasta hace 2 años. Mi percepción del tema del compliance parte de algunas reflexiones. Primero, el primer impacto con el compliance, la verdad es que yo no tenía una buena opinión, porque de pronto aparecían pues una serie de requerimientos muy formales pidiendo una serie de licencias, algunas que no tenían especial trascendencia y demás, pero bueno, también comprendo que en los primeros momentos de implantación de un determinado programa de control y demás, pues las cosas a lo mejor no tienen la percepción que tenemos de ellas no es la adecuada. Sí me llamó mucho la atención, y en eso sí es una reflexión que ya empezó a darme a entender. Yo venía de la administración, que en el ámbito privado las cosas eran mucho más serias de lo que parecía, y que además en el ámbito privado había que dar muchas explicaciones a muchos sujetos afectados y demás. El trabajar en sociedades o en una sociedad en particular que estaba sometida a la aplicación de la ley Sarbanes-Oxley. Y entonces, en ese sentido, eso sí era un choque. O sea, los reportes eran reportes tremendamente exhaustivos, y sobre todo como abogados, pues en un momento dado, las contingencias de carácter legal y demás se analizaban, se estudiaban, se meditaban mucho, y además se actuaba con enorme transparencia. Entonces, ese es un primer elemento que digamos ya me va aproximando a la figura del compliance y me da que pensar en relación con ese tema. Después, lógicamente, pues tanto en la pertenencia a órganos de administración como en el ejercicio de la abogacía, pues ya hemos entrado en contacto muy directo con ellos. Alguna cuestión, alguna experiencia me gustará comentar en relación con esos temas. Pero antes que nada, lo que sí querría es hacer una consideración previa. A ver, cuando se habla del compliance o del cumplimiento normativo, a veces se entra en una dinámica que yo creo que es falsa, y que sería muy bueno erradicar de la cabeza de muchos responsables de negocio, que es la de contraponer la realización de los negocios con el cumplimiento de las normas.
una de las grandes, aparte de que el cumplimiento normativo representa clarísimamente una defensa del interés del accionista, que tiene que estar muy por encima del interés del management, y a veces el management, cuando se siente controlado, pues no se encuentra cómodo. Yo creo que el gran mensaje en este sentido es que la forma de que las compañías sean solventes, generen riqueza y sean compañías a largo plazo es cumplir las normas. Entonces, en ese sentido hay una primera reflexión que me gustaría hacer, y es que no hay una contraposición entre hacer negocios y cumplir la normativa. Es decir, hacer negocios es hacer buenos negocios. Los negocios, sobre todo cuando estamos hablando de transacciones internacionales, suponen un gran esfuerzo por parte de las compañías, tienen que hacerse en el marco, o se hacen muchas veces, en el marco de proyectos y de inversiones a largo plazo, y la forma de que ese negocio sea sólido y que esa inversión a largo plazo sea rentable para la compañía es precisamente que se hagan las cosas bien y correctamente. En estos años también he escuchado en alguna ocasión, o también he percibido, que aquellas compañías que transmitían al mercado una impresión de mayor relajación en sus costumbres, había a lo mejor compañías con fama de muy agresivas, pero de no especialmente exquisitas a la hora de hacer negocios, y sobre todo en negocios internacionales, pues al final acaban mal. Por tanto, no hay una dialéctica entre concluir negocios, tener buenos resultados, y como oposición a eso, que aparezcan los señores del compliance, no que aparezcan los señores que invocan el cumplimiento normativo, porque precisamente para tener buenos resultados, y para tener buenos resultados a largo plazo, hay que actuar correctamente, y hay que cumplir las normas. Y en ese sentido yo creo que alguna cuestión podremos comentar hoy, sobre todo en la realización de inversiones en el extranjero y demás, y negocios internacionales. Yo creo que el papel del cumplimiento normativo tiene una relevancia importante. Entonces, esa es una primera cuestión que quería comentar. Segundo, con relación al tema de cumplimiento, ¿qué es lo que yo creo que sería el componente fundamental en esta materia? Y el problema es que además lo vemos muchas veces escrito, pero no siempre se traduce en la práctica. Yo creo que lo fundamental es cambiar la cultura de las compañías. Es decir, cuando un responsable de desarrollo de negocio va al extranjero a hacer operaciones en nombre de una compañía española, lo que tenemos que preguntarnos es qué espera ese responsable de desarrollo de negocio de su empresa. ¿Que concluya negocios a toda costa o que concluya negocios sólidos, duraderos, de futuro y cumpliendo las normas? Si el responsable de desarrollo de negocio lo que espera y cree que su empresa espera de él es que concluya operaciones, negocios a toda costa, pues seguramente las cosas no funcionarán correctamente. Si por el contrario en las compañías se ha producido el cambio cultural necesario como para que ese responsable de desarrollo de negocios considere que lo que se espera de él es que haga negocios sólidos correctamente, yendo a firmas reputadas, es decir, no yendo a los países a preguntar por determinados sujetos extraños y demás, pues entonces al final estaremos consiguiendo que la cultura de cumplimiento de la compañía sea mucho más eficaz. Al final estaremos consiguiendo que el compliance no tenga que operar como un elemento correctivo de conductas inadecuadas, que la compañía asuma determinados riesgos reputacionales que podrán confirmarse o no con procedimientos incluso de carácter judicial, sino que verdaderamente no se incurrirá en ese tipo de situaciones, porque ese responsable de negocio que acude a países a veces complicados para concluir operaciones en nombre de la compañía sabrá que lo que su compañía espera fundamentalmente de él es que actúe correctamente, con propiedad, y que concluya operaciones, concluya negocios a cualquier precio. Yo creo además que en este sentido, por ejemplo, el tema del compliance no solamente podemos verlo como el cumplimiento de determinados elementos de carácter formal, una serie de reportes, que creo además que uno de los grandes peligros que tiene el compliance es que precisamente se acabe concretando en eso, en una serie de reportes que hay que emitir a lo largo del año y que más o menos se reciben con un carácter formal. Yo creo que el compliance o la vocación de cumplimiento por parte de las compañías exige muchas más cosas. Y en ese sentido, por ejemplo, me parece que, y es una cosa que ya se ha comentado muchas veces, pero que los bonus de los responsables de desarrollo de negocio de las compañías no pueden depender de la conclusión de los negocios. Tienen que depender de la conclusión de los negocios y del desenvolvimiento a largo plazo de ese negocio.
porque si lo hacemos así y al final lo que estamos analizando y lo que estamos fomentando es la generación de valor a largo plazo y no solamente concluir una determinada operación con la que se genere un titular de prensa y con la que se trate de explicar que la compañía ha ganado tal o cual procedimiento, pues entonces al final estaremos fomentando que nuestras compañías hagan operaciones más sólidas, más a largo plazo y cumpliendo las reglas y cumpliendo los procedimientos. Por tanto, yo creo que más que el compliance en sí, lo que verdaderamente se impone es una vocación de cumplimiento por parte de las empresas en la que el Consejo de Administración, que es un poco la cuestión que tenemos que hablar hoy, pues el Consejo de Administración tiene que tener un papel muy protagonista. Pero en mi opinión, y con independencia de que muchas veces se diga por escrito, creo que ese cambio cultural es fundamental. Es decir, los ejecutivos de las empresas españolas cuando van a países complicados, que por ejemplo tienen en el reporte de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, pues ratios complicados, lo que tienen que hacer es emplear un especial nivel de diligencia, saber que están en situaciones o en ámbitos donde tienen que conjurar riesgos de incumplimiento y adoptar todas las cautelas necesarias y en caso de duda no llevar a cabo operaciones o no concluir operaciones que si no se hacen de acuerdo con las reglas y con los estándares adecuados, pues seguramente pues serán pan para hoy, hambre para mañana, porque al final cuando se entra en los negocios de una forma poco clara, poco transparente, opaca y demás, esos negocios suelen durar muy poco y suelen además ser al final negocios bastante ruinosos para las compañías. Por tanto, yo creo que otra de las cuestiones que me parece que es fundamental en este sentido es la cuestión referida al cambio cultural. Es decir, no se trata solamente de cumplir determinados ratios. A mí me llama la atención que muchas veces la reflexión sobre el compliance en las empresas surge de decir hay que tener esto porque si no nos puede derivar alguna responsabilidad. Ese no es el planteamiento. Es evidente que hay que tenerlo y está la circular A1/2016 de la Fiscalía General del Estado que establece clarísimamente que hay una obligación de tener planes de prevención y además ya las resoluciones de los tribunales van analizando la existencia de planes de prevención penal en las compañías y no solamente eso, sino el grado de cumplimiento y que esos planes sean reales y que se evalúen periódicamente y que se establezcan mecanismos de mejora y demás. Y ya los tribunales están entrando en eso. Pero la reflexión no es que hay que tener un plan para protegernos, que muchas veces lo que se considera. Hay que tener un plan de cumplimiento porque primero, porque lo exige la ley, segundo, porque esa es la forma en la que una compañía puede generar valor a largo plazo, es decir, porque es la forma de tener negocios sólidos y duraderos, fundamentalmente también porque es una forma de defender el interés del accionista y también porque además eso genera un buen plan de cumplimiento, genera muchas ventajas en el seno de una compañía. El plan de prevención penal o el plan de compliance no impide la comisión de hechos delictivos, pero si se producen hechos delictivos, lo que va a permitir es identificar de forma mucho más certera dónde está el foco de la responsabilidad. Es decir, a veces en las organizaciones complejas, cuando se produce un comportamiento ilícito, uno de los peligros es que aquel que lo comete se camufla detrás de otro y trata de comunicar su responsabilidad con terceros. Entonces, si se producen hechos delictivos, lo que nos vamos a encontrar es con que un buen plan de cumplimiento lo que va a permitir es identificar de una forma mucho más certera dónde está el foco de la culpabilidad, dónde está el foco de la responsabilidad y, por otra parte, va a permitir mostrar que la empresa no es una organización al servicio de la posible comisión de conductas ilícitas, sino que es una organización que está proyectada, que está orientada y que está vinculada a esa situación de cumplimiento. Antes de hacer referencia al Consejo, sí me gustaría comentar que también en esta materia se ha producido una cierta evolución. Nosotros en nuestra actividad profesional hace bastantes años nos llamaron porque se detectó una situación de fraude en el seno de una compañía, era un fraude grave que afectaba a varios directivos y bueno, pues lo que se planteó en aquel momento fue hacer lo que marcaba el Código Penal, que era pues en primer lugar denunciar los hechos y claro, para una compañía denunciar motu propio unos hechos de carácter penal es un trago, porque evidentemente a partir de ese momento abres una espita complicada. En segundo lugar, obviamente reparar el daño generado como consecuencia de esos hechos y en tercer lugar colaborar tanto con las autoridades como con los perjudicados en la reparación de los perjuicios y sobre todo en la investigación de las actuaciones necesarias para esclarecer
que el alcance de la conducta ilícita y que además eso no había ido más allá, ¿no? Entonces, en ese sentido, se actuó con mucha dureza, en fin, se tomaron las medidas, las personas quedaron desvinculadas, de la compañía, se reparó inmediatamente aquellos daños y perjuicios que se habían podido detectar y se contrató un forensic independiente al que se puso en contacto con los perjudicados para que directamente los perjudicados pudieran tener la certeza de que la investigación se hacía con un alto nivel de objetividad. Bueno, pues en lo que digo también que hay un cierto cambio, una cierta evolución, es que cuando en esta situación, hace ya bastantes años, acudimos a los tribunales, la primera reacción de los tribunales es que no se lo creían. Decía, pero vamos a ver, ¿pero cómo va a ser posible que la empresa esté denunciando un comportamiento y empezaban casi con posición de desconfianza? Bueno, no, esto lo están ustedes denunciando pues para cubrirse, que no, diga que no, que tal. Bueno, pues afortunadamente ese tipo de cosas yo creo que ya no se dan. Los propios tribunales penales cada vez están más acostumbrados a que las compañías adopten medidas de prevención de la comisión de hechos ilícitos, y lo que nosotros ya sí percibimos cuando tenemos que defender algún supuesto de carácter penal es que el análisis del plan de cumplimiento, la realidad del plan de cumplimiento, si se somete a evaluación periódica, si se detectan debilidades en la compañía y esas debilidades se implementan modificando y mejorando los programas de cumplimiento, es una cuestión que los tribunales ya analizan directamente y que en función de ello pues tienen o emiten sus pronunciamientos sobre si la compañía ha incurrido o no ha incurrido en responsabilidad. Yo creo que en eso hemos avanzado bastante. Seguramente en 2016 la circular de la Fiscalía General del Estado fue un documento muy importante, pero que en aquel momento era novedoso, y yo creo que ya hoy en día pues estamos todos más o menos familiarizados con la obligación de tener planes de cumplimiento y sobre todo de cumplirlos. Porque además una cosa que dice la circular de la Fiscalía y lleva razón es que tener un plan de cumplimiento como un elemento meramente formal y no cumplirlo, al final lo que genera es una responsabilidad casi agravada, porque por una parte tú demuestras que eres consciente de tu obligación, por otra parte demuestra que tú eres consciente del riesgo, como no puede ser de otra forma, pero si lo asumes como un elemento meramente formal, pues evidentemente no estás haciendo una aplicación real, no estás cumpliendo con las finalidades que un plan de prevención penal persigue, y por tanto tu responsabilidad es incluso mayor, porque estás intentando hacer pues una mera apariencia formal de cumplimiento que colocaría a la empresa y a los administradores de la compañía. Estas son una serie de cuestiones que yo quería comentar, y además la posición del Consejo de Administración del compliance, ya yendo en concreto al tema que comentábamos. A ver, yo creo que el Consejo de Administración, una es de carácter, en mi opinión, preventivo, y la otra es de carácter correctivo. ¿Cuál es el problema que le veo a la posición preventiva del Consejo? Y lo hemos comentado muchas veces, Isabel. El problema es que el Consejo de Administración es un órgano que no es un órgano permanente, es un órgano que se reúne cuando es convocado en el seno de la empresa, y el compliance es una función permanente. Entonces nos encontramos en muchas ocasiones con programas de cumplimiento normativo en los que se dice todo el peso de la función de cumplimiento descansa en el Consejo, ¿vale? Pero para que todo el peso de la función de cumplimiento descanse en el Consejo, al Consejo hay que darle medios para que realmente eso sea una situación, o para que realmente sea el responsable de la función de cumplimiento. ¿Por qué? Porque si no, lo que estamos haciendo es una atribución formal de responsabilidad al Consejo, cuando sin embargo la función del cumplimiento acaba dependiendo del management de la compañía. Y evidentemente no hay una contraposición de intereses entre la dirección y el Consejo, pero sí es cierto que la función de compliance tiene que cumplir una cierta labor de control, y para que esa labor de control se ejecute correctamente no puede estar en manos de del management, de los ejecutivos, de la dirección de la compañía. No puede ser. O sea, si eso es así, evidentemente la eficacia de la función de compliance sufre. Yo creo que además hay una recomendación de la CNMV sobre ese tema. Es fundamental que el responsable de cumplimiento dependa del Consejo de Administración, pero no se trata de que el responsable de cumplimiento dependa ni de la Dirección de Asuntos Jurídicos,
ni de la dirección, obviamente no puede serlo, de la dirección de auditoría interna, ni siquiera que dependa del responsable de los servicios corporativos de la compañía y vaya una vez al mes al Consejo de Administración a contar que el buzón de denuncias está vacío, porque evidentemente lo que estamos haciendo es una atribución meramente formal que no se traduce realmente en una función de cumplimiento de calidad. ¿Cuál es el problema en este sentido? A ver, los mapas de riesgo. Los mapas de riesgo están fenomenal, pero el problema es que quien sabe verdaderamente los riesgos reales que afronta una compañía son generalmente los ejecutivos de las compañías. Es cierto que hay una serie de funciones como son la dirección de auditoría y el propio responsable de cumplimiento que tienen que velar porque esos mapas de riesgo estén adecuados a la realidad, pero es complicado que el Consejo de Administración, por muy diligente que sea en el ejercicio de sus funciones, por muy dotado de consejeros independientes que esté y por mucho protagonismo que tenga el responsable de los consejeros independientes o incluso la Comisión de Auditoría y Cumplimiento, es muy complicado que sin estar en el día a día de la compañía se pueda tener una información precisa sobre cuál es el mapa real de riesgos de la compañía. Porque además hay otra cosa, el mapa de riesgo generalmente no identifica, es decir, los problemas graves en materia de compliance nunca salen del mapa de riesgo. Al final, la trastada sale de donde menos se la imagina el señor que... Es decir, el mapa de riesgo en muchas ocasiones lo que sirve es para establecer controles necesarios en cuestiones que son permanentes en el funcionamiento de la compañía. Por ejemplo, todos los mapas de riesgo establecen controles en materia, por ejemplo, de prevención del blanqueo de capitales, del giro, digamos, o tráfico económico que se... Perdón. Del giro o tráfico económico que se lleva a cabo en la compañía, porque eso es necesario, pero sin embargo hay muchas ocasiones en las que la imaginación del que comete comportamientos ilícitos supera cualquier posibilidad de mapa de riesgo, o en muchas ocasiones no estamos haciendo verdaderamente un análisis de dónde pueden surgir esas. Por ejemplo, y yo es alguna cuestión sobre la que en su momento escribí bastante hace ya años. Es muy normal que en aquellas compañías que tienen relaciones continuadas con las administraciones públicas no haya programas de prevención específicos de lo que es la relación con la administración pública. Relación con la administración pública que es cualitativamente absolutamente distinta de la que se puede tener con cualquier particular. En este sentido, además, muchas veces lo que nos encontramos con las normas de compliance es que se hace una aplicación un poco esperpéntica. De pronto tú prestas servicios para una compañía y cuando llega la Navidad te llega una comunicación muy seria de la compañía diciendo: le advertimos que esta compañía no acepta ningún regalo, y digo, oiga, si es que yo no he hecho ningún regalo en toda mi vida. Entonces, quiero decir, a veces hacemos una cosa folclórica, una aplicación tal, generalmente además en muchas ocasiones estas cosas se reciben de compañías que, en fin, que tienen su historia, pero sin embargo no aplicamos, por ejemplo, programas de prevención penal específicos en materia de contratación pública. Es decir, las compañías que licitan con la administración tienen que tener un programa de prevención penal respecto del delito de corrupción y respecto del delito de fraude en la contratación. Y los directivos y empleados de una compañía que están involucrados en procesos de licitación, desde el punto de vista de la compañía, tienen que tener formación específica en relación con qué se puede decir, qué no se puede decir, cómo se comunica uno con la administración pública, cómo se tiene que gestionar un contrato administrativo, porque es que de pronto hay situaciones donde se abren procedimientos de malversación en el que el señor de la compañía privada está casi en error de prohibición, porque consideraba que poco menos que sacar de un contrato todo lo que se pueda, con independencia de que se cumpla o no realmente lo que dispone el contrato administrativo, pues que bueno, que poco menos eso está permitido. Es decir, el cumplimiento normativo tiene, en mi opinión, un peligro, y es que se convierta en un elemento absolutamente o muy formal. Todos estamos acostumbrados, ahora hay montones de firmas que prestan mucho asesoramiento, entonces todos como consejeros queremos tener una tranquilidad. Entonces, para tener nuestra tranquilidad, ¿qué hacemos? Encargar
pues a una firma externa que nos haga un programa de cumplimiento normativo. Nos hace el programa de cumplimiento normativo y ya estamos tranquilos. Preocuparnos de que se haga un mapa de riesgos y que se revise periódicamente. Vale, eso es que además es que eso es obligatorio hacerlo. Pero la pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿verdaderamente estamos centrando el tiro en las situaciones de riesgo legal fundamentales que existen en las compañías? Ponía el caso de las licitaciones públicas. Conozco muy pocas compañías que tengan programas de public compliance específicos, es decir, el public compliance se suele entender que es el referido a las entidades públicas, pero también hay un public compliance que tienen que aplicar las entidades privadas que tienen relación con las administraciones públicas. Conozco muy pocas compañías que tengan programas específicos, por ejemplo, para el tratamiento cuando son concesionarios o contratistas de contratos del sector público o tal. Pero es que otro sector donde es muy importante la prevención es, por ejemplo, en las transacciones internacionales. Entonces, a veces, pues eso, tenemos mapas de riesgos, planes de prevención, pero no tenemos un programa a lo mejor específico de prevención para la unidad de desarrollo de negocio, que es la que va por distintos países intentando concluir operaciones de comercio. Entonces, yo creo que en este sentido es muy importante la función de cumplimiento, pero es muy importante la función de cumplimiento si se hace profundizando y yendo a la realidad material de los negocios y yendo a la realidad de las situaciones de riesgo que se pueden producir. Y si hay una vertiente del Consejo preventiva que pasa por el cumplimiento de todas las obligaciones formales del compliance, pero también por exigirle al propio responsable de cumplimiento y también al management de la compañía que se profundice en los riesgos reales que puede afrontar la realización de las actividades por parte de una compañía, hay después una función correctiva y a mí esta me preocupa mucho y es y siempre que hemos discutido una norma de cumplimiento está este problema. Entonces cuando se sacan las normas de compliance te dicen no, el centro de la función de cumplimiento es el Consejo de Administración, vale, fenomenal. Y cuando se regula la normativa, ¿cuál es la reacción de la empresa ante un supuesto de incumplimiento? No se contempla dar cuenta inmediatamente de ello al Consejo. Entonces, ¿por qué es importante, en qué creo yo que es importante la reacción del Consejo ante supuestos de incumplimiento? Primero porque en ocasiones nos podemos encontrar con que la situación de incumplimiento afecte, no tiene por qué, pero puede afectar a empleados de la compañía, pero puede afectar también a ejecutivos o a miembros del management de la compañía. Por tanto, es fundamental que el Consejo, que detectada una situación de incumplimiento, el protagonismo absoluto de la reacción de la empresa frente a ese hecho ilícito lo tome el Consejo de Administración. Es cierto que también se podrían producir incumplimientos, por ejemplo, en situaciones de vulneración del deber de lealtad, también se podrían producir incumplimientos en el Consejo, pero es más complicado. Ahora, detectado el hecho, el protagonismo de la reacción lo tiene que tener el Consejo. Para eso, el Consejo tiene que ser inmediatamente convocado cuando se produce una situación de incumplimiento. Y producida esa situación de incumplimiento y en función de la gravedad que tenga, yo creo que la reacción del Consejo pues pasa por lo que prácticamente establece el Código Penal, es decir, denunciar los hechos, es decir, las compañías no pueden intentar tapar las situaciones de incumplimiento que se detectan en el seno de las mismas. Lamentablemente, vamos, guste o no, lamentablemente no quería decir, sino que guste o no, porque evidentemente a nadie le agrada tener que colocar a su compañía en una situación de un procedimiento de investigación penal, la compañía tiene que denunciar los hechos. En segundo lugar, tiene que colaborar con la investigación y en la medida de lo posible tiene que reparar el daño. Y en esos tres elementos que están ya en el Código Penal, la dirección de esas labores por parte del Consejo de Administración, una vez se detecta una situación de incumplimiento, me parece que son fundamentales. Y después ya quería comentar dos cosas más. No sé si me estoy alargando mucho o... quería comentar dos cosas que siempre me... En fin, es un poco esto que siempre acabo contando, pero a mí me llama mucho la atención. A ver, el tema de las compañías, lógicamente, tienen una exposición social, un compromiso social y, evidentemente, pues el riesgo reputacional es un problema que lógicamente, se produce si no se cumplen adecuadamente las normas. Pero sí me gustaría hablar del tema de la corrupción. Nosotros, dentro de las
cosas muy variadas que hacemos en el despacho que bueno, es un poco inclasificable. A veces damos charlas, nos apasiona el tema de la lucha contra la corrupción y damos charlas a directivos y demás de compañías con las que trabajamos. Y hacemos una prueba y es que ponemos con titulares hacemos un pequeño test en el que ponemos con titulares de prensa 3 comportamientos que son absolutamente estúpidos, es decir, con esos no hay nada corrupto detrás de esos comportamientos y, sin embargo, ponemos en titulares mucho menos exaltados conductas que sí pueden ser ilícitas. Y al final, cuando se les pregunta, el test no falla nunca. Siempre los que lo leen consideran que hay indicios de corrupción en conductas que nosotros habíamos descrito en caracteres muy exaltados, pero eran absolutamente inocuas, y sin embargo, aquellas que habían sido expuestas de forma mucho más sencilla, mucho más simple, mucho más plana, entienden que son perfectamente normales y algunas de ellas son conductas graves. ¿A qué voy con esto? A la percepción social de la corrupción. Y eso afecta tanto a las administraciones públicas como a las empresas privadas y al riesgo reputacional de las compañías. Lamentablemente, nuestra sociedad está mucho más afectada por la percepción social de la corrupción que por la entraña real, por el nivel de ilicitud de los comportamientos que se producen. En ese sentido, de comportamientos gravemente ilícitos que no tienen el más mínimo reproche social y en otras ocasiones está. Entonces me gustaría poner como ejemplo, porque además es un tema que afecta a las compañías, el informe Wolf, que yo no soy muy en derecho, soy muy crítico con algunas cosas del derecho anglosajón, pero sí me gustaría que analizásemos cómo reaccionamos aquí ante el indicio de corrupción. Y bueno, creo que lo digo en relación un poco con los temas que estamos comentando a nivel de comportamiento ilícito en las compañías y consejos, y cómo se reaccionó en el Reino Unido hace varios años con una determinada situación. Se detectó un fraude, se detectó un caso de lo que sería el delito de corrupción de agente extranjero. Me parece recordar que era una compañía de armamento del Reino Unido, que creo que me parece que se había detectado un caso de corrupción en Egipto. Entonces, lo que se hizo fue encargarle a un miembro del Parlamento británico que hiciera un informe sobre los indicios de corrupción en los contratos internacionales, que es el informe Wolf. Este era un miembro de la Cámara de los Lores con una sólida experiencia jurídica y judicial y demás. Yo, de lo que sucedió con el proceso penal que hubiese en su momento por aquella corrupción o por aquellas conductas ilícitas con la venta de aviones de combate, que creo que era el tema de más, no sé nada. Pero, sin embargo, el informe Wolf es un documento de cabecera que utilizamos mucha gente cuando se trata de analizar la licitud o ilicitud o los indicios de licitud o ilicitud de los contratos de intermediación y de los contratos de agencia y de los contratos digamos, que se utilizan para la realización de los negocios en el ámbito internacional. Y al final, ¿qué es lo que nos venía a decir cuáles son las red flags que incorporaba este informe? Pues algunas cuestiones que son bastante obvias, como por ejemplo que cuando se va a hacer negocios internacionales y se contrata con asesores o con consultores de negocios, se tiene que contratar con empresas reales, que tengan su sede en el país donde se va a llevar a cabo la actividad, que tengan personal, medios, trayectoria, que cobren por medios ordinarios, transferencia bancaria, en el país donde se va a llevar a cabo la actividad. Evidentemente, pues pagar por medios opacos en territorios de régimen fiscal especial o que no tienen ninguna relación con la actividad no es un indicio favorable y es uno de los supuestos en los que se establecían estas red flags. Me parece recordar que son casi 30 condiciones. Afectan tanto a las características de la empresa que se contrata como a las características de su trayectoria, del país donde realiza la actividad, a sus medios, a sus recursos, etc. Bueno, esa es una herramienta práctica y al final y de hecho además ya hay otras iniciativas también en el ámbito de la OCDE, pero al final ese test te permite saber y te permite realizar una due diligence adecuada para saber si los consultores o los asesores que se están contratando para realizar un negocio en un país determinado son gente correcta, están actuando bajo el imperio de la ley y demás. ¿Qué otra cosa nos decía el informe Wolf con mucha razón? Hombre, el success fee, a ver, complicado. El success fee vinculado a decisiones de licitación
o a decisiones adoptadas por autoridades públicas del país de destino, complicado. Bueno, pues es que es muy sencillito. Entonces, al final... Los access fees, los inspectores de Hacienda, y los, ¿qué te parece? Esa Vale. es otra cuestión. Pero quiero decir que al final, ¿cuál es el problema? Nosotros hacemos cuando se detectan comportamientos ilícitos o presuntamente ilícitos, lo que generamos es un gran escándalo en el que además, como tenemos un poco ante el hecho de corrupción, tenemos la vocación de las calceteras de la Plaza de la Bastilla, es decir, nos encanta el escándalo, tal, pero realmente no tenemos una profunda vocación de profundizar en el contenido ilícito o no del comportamiento y en saber si tal, porque además con la corrupción hay una cosa que es muy sencilla, que es la definición de corrupción es siempre lo que hacen los demás. Y además después, en ese sentido, no se hace tampoco un análisis muy honesto del tema porque lo que nos preocupa de ellas no es verdaderamente el comportamiento ilícito o el daño que pueda hacer al cuerpo social, sino ver cómo lo puedo aprovechar, pues si el rival es un rival político o es un rival incluso en otros ámbitos y demás que prefiero no mencionar en este momento. Pero bueno, entonces nosotros vamos al escándalo y además con una penosa pedagogía social, porque curiosamente cuando después se llega el momento del enjuiciamiento de las conductas en el marco del juicio oral, que es cuando verdaderamente las partes están en posición de igualdad y se puede analizar si los comportamientos ilícitos se han cometido o no y si son delictivos o no, eso ya como sociedad nos importa muy poco. A la gente la hemos condenado en el momento en el que se produce la denuncia y ya a partir de ahí, ya lo del juicio oral, curiosamente, somos un país extrañísimo. La fase de instrucción, que es secreta, genera decenas de periodistas al lado de los juzgados y todo tipo de titulares en prensa, y cuando, sin embargo, la fase es pública, no le importa a nadie. Y al final, si la persona es absuelta, pues resulta que es porque, pues sí, tal, pero algo queda y tal. Entonces, yo creo que en algunas cosas tenemos que aprender de los británicos. Es decir, estos señores, me figuro que en aquel caso de aquel escándalo, pues sancionarían al que fuera, pero sin embargo se preocuparon de sacar un repertorio de red flags además muy práctico. Oiga, con una red flag no celebre usted el contrato, con una de las que digamos no eran rojas sino naranjas, encomiende usted una due diligence especialmente cuidadosa para asegurarse de que no haya nada ilícito, es decir, con las cosas con mucho cuidado. Bueno, pues yo creo que esa es yo ese es el compliance en el que creo. Es decir, me parece fenomenal las certificaciones, los 25 reportes, pero si al final creemos que la finalidad del compliance es autoprotegernos, estaremos actuando mal porque estaremos empleando recursos de la compañía simplemente para protegernos a nosotros, que para eso no está el dinero de las compañías. No estaremos promoviendo que la compañía tenga una verdadera cultura de prevención de los hechos ilícitos y una verdadera cultura y vocación de cumplimiento de la ley, sino que simplemente lo estaremos utilizando como un recurso formal. Y yo creo que ese es el gran peligro que tiene el compliance, es decir, que el relato se imponga sobre la realidad. Y después una última cosa, no sé ya si, pero lo último, a los abogados de la... Claro, yo tengo al final que hablar de mi gremio. A los abogados de las empresas. A ver, el principio jurídico de que el papel lo aguanta todo no es un principio jurídico. Entonces, el problema del compliance no es que si de pronto se quiere hacer un contrato con no sé quién que no tiene objeto social, le cambiamos el objeto social o le ampliamos el objeto social para hacer el contrato. No, el planteamiento es no se hace el contrato. Entonces, quiero decir, estamos avanzadísimos, tenemos no sé cuántas certificaciones, 200 congresos, 22 circulares, reporte diario, semanal, mensual, pero si verdaderamente no tenemos una vocación de cumplimiento y verdaderamente no nos creemos que hay negocios que no se pueden hacer, hay gente con la que no se puede contratar y hay situaciones en las que el fin o el resultado o el querer lanzar un mensaje a los accionistas de que se ha conseguido tal o cual licitación no se puede hacer a costa de cualquier cosa o por cualquier medio, pues evidentemente al final el compliance
habrá conseguido exactamente lo contrario de lo que persigue, que es convertirse simplemente en una herramienta formal para tranquilizar conciencias y transmitirle al management y a los consejeros de la compañía que están, entre comillas, cubiertos y sin embargo no habrá conseguido su finalidad. Y cuando después los hechos se enjuicien en los tribunales, el resultado seguramente será contraproducente, porque lo que sí vemos es que lo que se está analizando por parte de los tribunales con mucho detalle es la realidad de los procedimientos de prevención, la efectividad, la vocación de mejora, el control permanente, el análisis de las situaciones de incumplimiento, el funcionamiento real de los canales de denuncia, que todavía se ven casos donde no hay denuncia. Pero dice, pero vamos a ver si ayer llegó. Ah, no, pero es que no llegó por el canal de denuncia, hombre. En fin, yo creo que lo que nos debe llamar la prevención penal es a no confundir el relato con la realidad y a que verdaderamente las compañías sean focos de cumplimiento y que no se puedan utilizar, que es en realidad de donde viene todo esto, como elementos de opacidad o como elementos o como organizaciones que por su complejidad pueden ocultar la comisión en su seno de hechos delictivos. Y esto es un poco lo que... Oye, pues interesantísimo, lo que Luis. iba a comentar. Bueno, te voy a hacer dos preguntas así inmediatas para dar enseguida paso a Isabel, que la veo deseando. Mira, sabes que somos muy directos aquí. El tema mayor que hemos tenido de compliance es el que tú has aludido muy elegantemente en los últimos años. Partismos ejecutivos, espionaje a través de excomisarios, tal. El mejor plan de compliance no hubiera evitado esas prácticas porque eran opacas al Consejo de Administración, entre otras cosas, y opacas al resto de la compañía, en realidad, ¿no? Es decir, ¿cómo introduces ahí mecanismos para incluso en esas situaciones poder controlar, ¿no? Esa es una pregunta. Y la otra, el lobby. Claro, el lobby o lo eliminas totalmente, cosa imposible, o tienes que hacerlo transparente. Si lo haces totalmente transparente, como está ahora el debate dentro del Parlamento Europeo, pues tienes que decir con quién te has visto en la reunión y cuál ha sido el contenido esencial de esa reunión. Con lo cual estás eliminando la base fundamental de cualquier negocio, que es mantener una cierta opacidad durante la negociación, ¿no? O sea, es bastante complejo. El tema del lobby, además, como estamos viendo, dependiendo de la cantidad de muchas ocasiones de dinero que se invierte en determinadas situaciones, pues se consiguen fines. Eso tiene un elemento bastante perverso en sí, ¿no? Vale, pues dos cosas. Una, el caso del que yo he hablado no es ese. Bueno, yo Era, me he referido a ese. Sí, pero a ver, yo he tenido en mi carrera la suerte de encontrarme con situaciones con organizaciones muy ejemplares en lo público y en lo privado. En lo público me pasó que tuve una trayectoria breve y demás aquí en un ministerio, y yo con mi mentalidad y tal venía, y de pronto me di cuenta que las cosas se hacían porque había que hacerlas y no, es decir, las actuaciones se llevaban a cabo donde había que hacerlas y donde exigía el interés general que había que hacerlas, y no porque en un sitio el alcalde fuera de un partido o de otro. A mí eso ya me supuso, porque en el fondo cuando no conoces los temas generalmente crees que las cosas son más, o funcionan peor. Y después, cuando yo salgo de la administración y me voy a Repsol, con todos los prejuicios propios de un funcionario, yo además soy hijo nieto de funcionarios, yo no había tenido ningún contacto con la empresa y demás, pues me encuentro con una compañía absolutamente ejemplar. O sea, el grado de a veces hay sitios donde percibes distancia entre el ser y el deber ser. El lugar donde yo he visto más estrecha la relación entre un caso y el otro ha sido esa compañía. Yo de ese tema no he hablado. Lo único que puedo decir es que creo que pocas organizaciones hay más ejemplares que Repsol. Para mí fue un honor enorme pertenecer a la asesoría jurídica de Repsol, y desde luego las cabezas de esa asesoría jurídica, pues básicamente los elementos de lucha contra la... Vamos, en estas cosas además hay que evitar no ser muy pomposo, porque además generalmente muchas veces lo que generan estos discursos es mucha inmodestia. Pero bueno, mucho que nosotros hemos podido trabajar en investigar pues los contratos
las buenas prácticas en contratación internacional, el hacer negocios correctamente y demás, todo eso es escuela Repsol. O sea, todo eso lo hemos aprendido nosotros en esa final de que se haya reconocido. Me estaba refiriendo específicamente. Entre otras cosas. Ha habido varios casos. No, pero bueno, al final se ha reconocido que había un programa de cumplimiento ejemplar conducido de forma absolutamente impecable y que había sido sometido a un escrutinio muy duro, ¿no? Pero el tema que comentabas, ¿cómo puede impedir el Consejo de Administración que se produzca? Ese es un poco el problema que estaba comentando al principio. Es decir, se quiere que el centro de la función de cumplimiento esté en el Consejo, pero el Consejo son unos señores que van allí una vez al mes y no están en las tripas de la compañía. Entonces, ¿qué puede hacer el Consejo de Administración en su función preventiva? Pues el Consejo de Administración se tiene que reunir con los responsables de cumplimiento, mucho sin que estén los directivos de la compañía. Necesariamente, o sea, no el responsable de cumplimiento tiene que tener hilo directo con el presidente o la presidenta de la comisión de auditoría, con el líder de los consejeros independientes y con el Consejo de Administración. Y además eso no puede ser nominal, es decir, tiene que tener claro que su empleo depende del Consejo de Administración y que además que su empleo depende de los consejeros independientes del Consejo de Administración, porque si en la función de compliance se hace depender del management, no funciona. No por nada, porque tendremos una hermosísima función de compliance con muchos mapas de colores, detectando niveles de riesgo tal y no sé qué, pero no estaremos conjurando los riesgos verdaderamente reales que se pueden producir en una compañía. Y perdona que me repita, pero vayamos a compañías que tienen licitaciones con las... O sea, compañías que son esencialmente contratistas y concesionarias de la administración. Vamos a pedir el plan de cumplimiento y vamos a pedir la formación. Y a ver, ¿quién ha recibido formación en relación, por ejemplo, con la relación con las administraciones públicas? ¿O quién ha recibido formación en relación con lo que se puede pedir y no pedir en un modificado de contrato? Porque es que, claro, la cultura hace 30 años era, oye, yo en el modificado pido lo que sea y tal. No, ahora, como las bases fácticas del modificado de contrato no sean ajustadas a la realidad, va a ir por delante, a lo mejor por malversación, el funcionario que no haya velado diligentemente por los fondos públicos, pero el directivo de la empresa privada que lo ha hecho también. Porque todavía hay gente que cree, no, eso es un problema de la administración, no. O sea, ahora en las situaciones de comportamientos ilícitos vinculados con contratación pública están desfilando en la vía penal y debe ser así, tanto la parte pública como la parte privada, hombre, sobre todo cuando hay una situación de un concierto y demás. Y después el tema del lobby. Vamos a ver, yo he escuchado muchas veces el tema de... y perdona que me aparte un poco del lobby, pensando en los negocios internacionales. Es que en este país hay que hacer los negocios de esta forma. Aparte de que eso yo creo que refleja hasta un concepto un poquito racista y hasta un cierto supremacismo europeo, porque creemos que tal, eso es mentira. Es decir, el 99% de los intermediarios lo que son es auténticos estafadores. Es decir, yo conozco muy pocos lugares del mundo donde no haciendo las cosas bien no se puedan... Es decir, las compañías que hacen las cosas bien tardan más. Tienen que trabajar. Claro, el responsable de desarrollo de negocios de una compañía que hace las cosas bien se tiene que estudiar la legislación del país y tiene que conocer los procedimientos. Claro, es mucho más fácil, en vez de estudiarse la legislación del país y conocer los procedimientos, ponerse a investigar quién es el cuñado del primo de no sé quién. Bueno, pues desde ese punto de vista, o sea, ese tipo de prácticas yo confío y espero que las compañías españolas las tengan erradicadas. Pero es que además, insisto, las compañías que en el pasado han generado ruido en ese punto, pues muchas de ellas no han acabado bien. Eso además genera un mensaje muy negativo a los propios empleados de la compañía y a los propios escalones intermedios. Pues claro, si tu jefe se dedica a buscar al primo del cuñado de no sé quién para hacer países en no sé qué país, pues evidentemente es una espantosa pedagogía a nivel de compañía. Y después además aquí se tipificó ya el delito de corrupción de agente extranjero y además es perseguible en España con independencia de que los hechos hayan tenido lugar en otros países y de hecho ya se están abriendo procedimientos en ese sentido. Por tanto, el tema de intermediario y el tema del lobby, yo creo que a ver,
claro, yo he sido 8 años funcionario. Primero, no sé por qué no se pueden presentar las cosas por escrito convenientemente explicadas y con un registro. No lo entiendo. Después, que las reuniones por portal de transparencia tienen que estar registradas, pues me parece muy bien. Que los lobbies no pueden existir, ¿no? Yo creo que además hay firmas aquí en Madrid que tienen una labor magnífica, que lo hacen con unos estándares de reputación altísimos y que lo hacen muy bien. Pero yo creo que en ese sentido lo que hay que demandar es transparencia. Es decir, ya había registros de interés en algunos organismos públicos y demás. Las organizaciones que profesionalmente se encargan de explicar la problemática de un determinado sector no tienen ningún problema en hacerlo por medio de reuniones transparentes en un ministerio o en tal. Y me parece perfecto que se regule, que las empresas que lo hacen sean conocidas, que de hecho ya algunas lo hacen muy bien, pero en todo caso que sobre eso se aplique un estándar máximo de transparencia. Lo que no veo es estas situaciones, pues las personas con contactos o tal que ofrecen la cercanía con un determinado responsable público y demás como un elemento para prestar servicios. Vamos a ver, si hay cercanía porque hay una relación de amistad, oye, pues eso no está impedido en ningún momento, pero que al margen de los procedimientos habituales se haga ese tipo de cosas no lo veo. Entonces sí, vamos, creo que los lobbies debidamente regulados y con absoluta transparencia tienen perfecto sentido y de hecho además creo que en muchas ocasiones pueden colaborar con la administración, pues porque a la hora, por ejemplo, de explicar la problemática de un sector, pues pueden ser muy útiles para que la administración reciba esa información. Ahora, el lobby sí, el tilillo, eso ya no, eso no es algo completamente distinto que no tiene nada que ver con los lobbies, que además lo están haciendo, algunos lo están haciendo muy bien. El cuñadísimo. Bueno, Luis, a ver qué quieres. O sea, yo tengo la sospecha de que debe haber una correlación inversa entre el número de leyes y efectividad, hasta cierto punto. O sea, que esto va así, pero si te pasas de leyes, acabas siendo inefectivo, ¿no? Creo que también la legislación lo que es un traslado del poder al juez y al funcionario, que no son necesariamente pues almas benditas, ¿eh? Y por tanto, pues también ahí tienes, digamos, una fuente de interés, o sea, en conflicto de interés. El funcionario, o la institución, mientras más legisle, más poder tiene, y más poder confiere también pues en un entramado, pues digamos, que supervisa, pues digamos, todo lo que se acompaña, ¿no? Yo creo que en las empresas, entre control de gestión, entre auditoría, entre compliance, pues claro, es un ejército pues para que la gente sea mecánica, ¿no? Que haga lo que está escrito y lo que está. Y yo creo que hace falta un esfuerzo parecido para el commitment. Pero esto no va de que cumplas, esto va de que te comprometas en hacer cosas, ¿no? Y después también, hombre, yo creo que en todo esto hay una especie como de cadena de valor o pues en donde hoy un tipo al final delinque, pues si vas atrás es porque a lo mejor hay sistemas de incentivos perversos, a lo mejor hay pues poca educación de valores, a lo mejor hay poca ejemplaridad, o sea que hay una cadena de muchos otros elementos dentro del que no haya tal, que me da mucha pena que no se ataque a las fuentes, que se vayan más pues como una total, pues le va a caer, ¿no? Y no sé, y quizás el último comentario es, claro, ¿quién legisla? ¿En manos de quién están las instituciones? ¿Cuántos saben de empresa las personas que están al frente de muchos órganos legislativos? En el caso del Parlamento, claro, ¿quién mueve los parlamentos? Partidos políticos que son muy corruptos, ¿no? O sea, que es, claro, es todo un tema que no es fácil y donde, bueno, pues yo creo que, digamos, la salida de más legislación para prevenir más problemas, llega un momento en que eso tiene una efectividad inversa, ¿no? A ver, yo creo que has citado un tema que da para muchas sesiones. Y, a ver, yo no creo que más legislación... Vamos a ver, es curioso que los países, cuando tienen estándares de reputación
más bajos, sin embargo, tienen una abundancia de normas tremenda. Eso estaba mirando Almudena porque en el norte de África pasa mucho. La abundancia de burocracia y de normas es tal. Y la distancia muchas veces entre la realidad, entre el ser y el deber ser, es importante. Ahora, el problema, en mi opinión, esto es una opinión muy particular, bueno, como todas las que estoy diciendo, pero el problema en este momento, y yo eso sí creo que es un problema grave, no es la abundancia de leyes, es la incorporación absolutamente sistemática del principio de discrecionalidad a las leyes. Tenemos algunos campos normativos que en este momento tienen una importancia enorme, como por ejemplo la transición energética, que además pues va a tener una aplicación o se pretende que tenga una aplicación horizontal en todos los sectores del derecho público. Es decir, la transición energética se aplica en materia tributaria, se aplica en materia de subvenciones, se aplica en materia obviamente de energía, se aplica en materia de ordenación del territorio, se aplica en materia de urbanismo, se aplica en materia de contratación pública. Ojo, que por una parte estamos diciendo que queremos transparencia, pulcritud, objetividad y criterios muy claros, y sin embargo metemos criterios de sostenibilidad en la adjudicación de los contratos. Bueno, pues si nos vamos a la ley de transición energética y cambio climático, con artículos de contenido realmente normativo tiene uno, que es el que prohíbe la actividad de hidrocarburos. Una prohibición, en fin, ya veremos los resultados el día de mañana. Pero todo lo demás es como el artículo de las Cortes de Cádiz de los españoles son justos y benéficos. El gobierno velará por el bien. Yo ¿cómo interpongo un contencioso administrativo en base a la supuesta vulneración de un artículo de la Ley de Transición Energética y Cambio Climático? Cuando lo que está haciendo es atribuir rango legislativo a un programa, y a un programa basado en el bien absoluto. Entonces, yo creo que lleva razón, efectivamente, que la abundancia de leyes en muchas ocasiones tal, pero a mí lo que me preocupa en este momento, claro, yo vengo del derecho público, es que, claro, yo me formé en un derecho público de inspiración francesa, la potestad decía, oiga, el particular puede hacer todo aquello que no esté prohibido por la ley y el funcionario público, o el cuerpo jurídico público, aquello que esté expresamente autorizado por la potestad, que es el vehículo de traducción, el vehículo de transmisión del principio de legalidad al acto administrativo. Bueno, yo digo eso hoy en día y incurro en el más absoluto de los ridículos. Porque en este momento lo que me encuentro es con que en función del bien, pues un año un tipo de energía me la subvencionan, al año siguiente no, los vehículos, es decir, la seguridad jurídica, por ejemplo, la evaluación de impacto ambiental, fenomenal. Otro tal. En la evaluación de impacto ambiental, hace años ya que introdujimos el impacto sociológico. Entonces, ¿quién traduce el impacto sociológico? Entonces, por ejemplo, cuando en un momento dado se modificó la ley de hidrocarburos, creando una regalía al modo de otros países y tal, para fomentar que se hiciera actividad de exploración y producción en España. Y no hace tanto eso. A raíz de eso vinieron las compañías de fracking a invertir en España, de buena fe. No venían a matar a nadie, venían a tratar de hacer negocios de buena fe y a tal. Bueno, los procedimientos de evaluación de impacto ambiental no pasaron de la fase de determinación del alcance de la evaluación de impacto, pero es que duraron 6 años. Y quiero decir, la abundancia de leyes, y esto ya, yo creo que esto ya es más un problema de derecho administrativo casi de cumplimiento, pero bueno, la abundancia de leyes es un problema, vale, pero el margen de discrecionalidad que se autoconceden los poderes públicos en esas leyes, plagadas de conceptos jurídicos indeterminados, en la que la ambigüedad de los conceptos es absoluta, al final lo que hace es que los estándares de seguridad jurídica caigan. En el caso del compliance, en ese sentido, hay una cierta ventaja, y es que estamos hablando de prevención de hechos ilícitos. Entonces, claro, la distinción entre el lícito y el ilícito en comportamientos cuando son de especial gravedad, hombre, eso más o menos eso más o menos se percibe fácilmente con independencia, no hace falta que haya un intermediario tal, pero en todos los demás ámbitos, y yo insisto, o sea, estamos todos absolutamente encantados de que tengamos unas leyes que velan por el bien común, pero lo que no somos conscientes
es de que los márgenes de apreciación que se conceden y el estándar de seguridad jurídica cada vez es menor. Y yo en eso creo que es malo que se confundan los programas con... O sea, que se confunda un plan o un programa con un producto de rango legislativo, que un producto de rango legislativo es una cosa muy seria, ¿no? Y en ese sentido, y otro problema, lo estábamos comentando antes, es que cuando hacemos transposición de las directivas, las copiamos. Y eso está pervirtiendo la técnica legislativa en nuestro país, porque la directiva es una norma con una obligación de resultado, programática, pero con obligación de resultado. Y el legislador interno lo que tiene que hacer es traducir, es establecer los mecanismos bajo legislación ordinaria para hacer eficaz ese resultado. Si la directiva, ese elemento programático, lo que hacemos es copiarlo, al final la ley española interna es también programática. Entonces, el grado de certeza y de seguridad que generan las disposiciones de rango legislativo es muy pequeño. Y eso es un problema serio. Eso es un problema serio. ¿Qué hacemos, Isabel, con todo esto? No, yo iba a decir que más vulnerabilidad de esa seguridad jurídica que la que estamos viviendo en estos momentos, que nos pueden cambiar el Código Penal con la palabra y el delito que tantas veces ha citado la malversación. No, yo lo que quería decir es que para mí, confieso que es un lujo, es un placer escuchar a Luis del Río continuamente, solo que yo siempre confieso que lo escuchaba con papel y lápiz, porque es que si no, es que derrocha tal cantidad de conocimiento y de materia que es que te cuesta seguirle por la profundidad de las cosas, ¿no? A mí me parece que de lo que tú has comentado hoy del compliance, con lo que me quiero quedar es que el compliance solamente va a funcionar si cambiamos la cultura. Cambiar la cultura de todo, individualmente de cada persona, inclusive de los consejeros, para tomarnos en serio qué es el compliance. Porque toda la primera parte parece que la estabas comentando como si no existiera el consejo de administración, cuando decías el director de negocio que puede ir a un país, que puede terminar un contrato porque cree que su compañía tal. Yo estaba pensando, digo, bueno, y el consejo de administración, claro, al consejo de administración le pueden contar una política de hechos consumados o no contársela. Pero claro, en este momento, ya no solamente cuando tú dices la pena de telediario, cuando efectivamente las percepciones sociales van en una dirección y luego cuando hay delitos parece que pasan desapercibidos. Yo estoy muy preocupada, dentro de los consejos y consejeros que estamos aquí hoy, cuando estamos viendo que por esa línea de las percepciones ya tenemos imputados a consejeros independientes por algo relacionado con la sostenibilidad, como es en la empresa Shell, porque parece que estuvieron ocultando unas emisiones contaminantes y demás. Es decir, estamos llegando a unos límites de inseguridad jurídica a todos los niveles, que esa percepción, primero la reputación, como lo importante al final es la rentabilidad, pues están poniendo exquisitos de seguir produciendo fósiles a diestro y siniestro, porque la guerra de Ucrania nos ha cambiado la vida a todos, ¿no? Pero, ¿cómo podemos exigir más? En el onboarding no te cuentan. Hoy estamos bajando en este Instituto de Gobernanza y Sociedad a temas muy concretos, muy específicos, como es el compliance ya, que no te los cuentan normalmente en el onboarding que ya se hacen algunas compañías cuando entra un consejero. Y sin embargo, la responsabilidad, como tú bien has dicho, no es simplemente que tengas un plan. No. Y que tengas efectivamente un código de conducta, unas políticas corporativas en perfecto estado de revisión. Entonces, a mí me gusta mucho en esta intervención hacer eso. ¿Cómo podemos exigir? Yo creo que, vamos a ver, la responsabilidad del consejero. La responsabilidad del consejero está absolutamente relacionada con la información que recibe el consejo. Entonces, podría darse el caso de que se entendiera o que se abrieran actuaciones contra miembros de consejos de administración, pero el consejero tendría que presentar la información que él recibió en relación con un determinado asunto. Otra cosa es que se derive responsabilidad por unos principios penales muy discutibles que, sin embargo, a veces se están aplicando, que son el de usted no podía ignorar o el de usted debía conocer. Eso ya es tremendo. Porque además es que a veces el usted no podía ignorar o el usted debía conocer se produce por algo que ha salido en prensa 5 años después. Hombre, pero si es que esto ha salido tal. Entonces, bueno. Ahora, si estamos hablando de algo serio, no de lo otro, el consejero lo que tiene que tener muy presente es el nivel de información, el contenido de la información que ha recibido para la adopción de una determinada decisión.
aplicar después su nivel de diligencia en la exigencia de complementos a esa información, complementos razonables, para tener una decisión informada. Es decir, un consejero, si recibe información de una transacción internacional, es normal que pida la relación de los asesores que están interviniendo en esa transacción. Si se aprueba una transacción internacional en cuya celebración ha habido actuaciones opacas o contratos discutibles y demás, ¿qué pasará con la responsabilidad del consejero? Pues habrá que ver primero si se informó de eso al consejo. Segundo, si no se informó al consejo, pero el consejero cumplió con su nivel de diligencia razonablemente pidiendo información sobre el tema. Y tercero, si lo más normal, que no se informase a nadie, además que de la información brindada al consejo no pudiera atisbarse de ninguna manera que se estaba empleando algún tipo de intermediario poco adecuado, pues en ese caso la responsabilidad penal será del directivo o de la persona que haya estado directamente involucrada, pero una responsabilidad, o sea, que le pueda parar una responsabilidad al consejo si no tenía información en ese sentido, yo creo que no. ¿Que pueden complicarle la vida a miembros de consejo que tengan que ir a dar explicaciones? Pues sí, pero yo creo que en la medida en que conserven adecuadamente la información que recibieron para la adopción de la decisión y cuáles fueron los presupuestos del voto informado y responsable que adoptaron, en la medida en que esa información refleje un comportamiento correcto, yo no creo que deberían tener más responsabilidades ni más complicaciones. Para lo cual las actas también serán importantes, ¿no? Las Las actas como reflejan... Las actas y la información, remitida, que se presentó al consejo. Presentada al consejo, claro, eso es fundamental. Pero me ha sorprendido muchísimo el caso de SER. Una cosa realmente que plantea un antes y un después, como la sentencia que hubo primero en Holanda también. Quiero decir, por la vía de la sostenibilidad, que tú dices, concepto, no soy yo quien critique el tema de sostenibilidad. No, yo tampoco, yo no lo critico, yo lo que son conceptos jurídicos indeterminados. Lo que critico es la oleada, lo que critico es la oleada de discrecionalidad que hay, que hay debajo de eso, porque, por ejemplo, pues seguramente, o sea, todos estamos a favor de la descarbonización, pero seguramente para poder hacer eficazmente y en los plazos requeridos la descarbonización habría que seguir trabajando con las energías convencionales. Tener un planteamiento poco realista en el sentido de querer que todo cambie en 24 horas sin ser consciente de cómo son los procedimientos de autorización administrativa en Europa, a lo que puede acabar llevando es a un fracaso del proceso de transición. Entonces, o sea, en la descarbonización estamos todos. El problema es cómo se hace. Y en eso las normas cada vez dan más margen de apreciación a los poderes públicos. Juan. En las actas, quería hacer una pregunta sobre las actas, pero estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho sobre la cultura de la empresa y las dinámicas de las personas que están en el consejo, que son las que te pueden dar confort al final de si estás en el sitio de acuerdo, ¿no? Independientemente de todo lo que hagas de compliance. Pero en relación a actas, ¿qué te gustan más? ¿Largas y nominativas? ¿Fulanito ha dicho y ha requerido tal? ¿O cortas y vagas? Pues en mi opinión, grabadas y transcritas. Es que no sabes con quién te has topado. Grabadas y transcritas. Grabado todo. Yo pertenecía a un consejo que durante 2 años que todo lo que se decía se grababa y después se transcribía y no me parecía, hombre, a veces digamos que yo no era el consejero más popular. Y entonces, claro, a veces veía que las cosas que yo decía, pero yo matizaba y se corregían. Y era un trabajo añadido importante porque terminabas el consejo, estabas esperando que te llegase la transcripción, una transcripción muy extensa y claro, tu trabajo siguiente era leerte con pelos y señales el contenido de las manifestaciones y demás. Pero yo eso creo que es muy sano. No le veo ningún problema. No le veo ningún problema. Es decir, las actas que son tremendamente concisas, el problema es que reflejan simplemente la decisión y eso en términos de responsabilidad del consejero puede ser un problema.
porque si el consejero ha cumplido lealmente con su deber de diligencia y ha pedido información y aclaraciones, ha expresado sus dudas y demás, pues eso no va a quedar reflejado en el acta. Después las que son con diálogo, el problema es que siempre son incompletas. Entonces al final sale, pues, y a veces sale, pues no sé quién dice tal y sale una ocurrencia, cuando a lo mejor yo creo que, lo que sí creo es que o vamos al acta absolutamente mínima o ya vamos a una transcripción. Lo que no le veo mucho sentido son a las actas que pues hace una especie de técnica de muestreo y de cada 10 intervenciones pone 3. Pues no sé, pues porque por los consejeros que estaban en sitios impares o porque, no sé. Pero siempre tienes la opción, antes de aprobarla, de decir. Sí, pero quizás Juan y yo venimos mucho de una cultura de entidades financieras, con lo cual esto con el regulador que tenemos y el más el UK, que tienes al FCA y demás, tienes que estar... UK es tremendamente Es detallado, tremendo. Nosotros lo hacemos siempre así, con nombre y apellidos. Pero yo he visto los dos, y hay secretarios del consejo, el presidente, que Sí. prefieren hacerlo de forma anónima, algunos, detallada pero anónima, y otros prefieren resumido, porque nunca sabemos cómo se va a interpretar. Entonces, no hay claridad en las distintas empresas en cómo deberían ser. a mí el tema de que se graben no me parece mal. De hecho, además es que hoy en día ya se graban las vistas judiciales, se graban. Entonces, al fin y al cabo, un consejo es un sitio donde se va a ejercer una función responsable que está sometida a unas reglas precisas de diligencia y demás. Es cierto que puede coartar la espontaneidad en el consejo, pero siempre y cuando después esas grabaciones estén sometidas en su utilización a lo que marca la ley, yo no veo ningún problema. Yo recuerdo cuando el Banco Central Europeo sustituyó al Banco de España como inspector, que el problema de los secretarios del Consejo de la banca es que reflejaban solo la decisión, no el debate. Y claro, para el Banco Central Europeo eso era pecado mortal. Y hubo que cambiar la mentalidad de todos los secretarios del Consejo. Y claro, eso es todo un arte de poder reflejar en un acta que no se pase de longitud, tampoco se trata de rellenar 100 páginas, pero que dé cierto contenido formal y material a lo que realmente se ha discutido allí. Y eso cambió completamente, gracias a Dios. Lo que pasa es que creo que todo tiene un límite, porque es la carga burocrática del supervisor, que es ya transnacional, multisectorial, porque son temas puramente financieros o no financieros. Y yo tenía una pregunta muy práctica, que es, nos ha recordado una cosa muy importante: el Consejo de Administración no es permanente. Cuando es consustancial al cumplimiento normativo, la permanencia, en todo momento y hasta el final. ¿Cómo se relaciona, en tu opinión, el responsable de cumplimiento normativo con el Consejo? Hoy hay dos comisiones obligatorias, que yo recuerdo: la auditoría de riesgos y normatividad de introducción. Hay consejeros independientes, pero si además de que el Consejo no tiene muchos conocimientos de lo que sería su responsabilidad, ¿cómo entra en contacto el responsable de cumplimiento normativo? A través de las comisiones, porque si un consejo en el IEX todas tienen 14, 15. Es imposible convocarlo con la urgencia requerida muchas veces. ¿Cómo crees tú que se puede mejorar eso? Que es un orden muy pragmático, muy de vida de todos los días. Sí. Porque el Consejo no tiene ni idea de lo que está pasando. Claro, esa es una preocupación que además la hemos comentado muchas veces. Que claro, sobre todo en lo que es el comportamiento reactivo, cuando se detecta un fraude o una situación ilícita en una compañía, el Consejo tiene que reaccionar de inmediato. Yo lo que hemos propuesto, vamos, en alguna revisión de norma de cumplimiento era que el responsable de cumplimiento se pudiera dirigir inmediatamente al presidente o la presidenta de la comisión de auditoría. Es decir, se detecta un fraude, lo primero que tiene que hacer el responsable de cumplimiento es ponerlo en conocimiento del Consejo. Y aunque el Consejo en ese momento no esté convocado, lo que tiene que hacer es notificar en mi opinión, lo primero que tiene que hacer es notificar al presidente de la comisión de auditoría. El presidente de la comisión de auditoría lo que debe hacer es convocar a la comisión de auditoría de cumplimiento inmediatamente, y si por razón de la gravedad el Consejo de Administración tiene que pronunciarse, puede suceder, pues tiene que, pues desde
encomendar trabajos de forensic independiente o tomar medidas en relación con responsables del management y demás, pues convocar inmediatamente al Consejo. Pero yo creo que vamos a ver, el responsable de cumplimiento tiene que tener la dirección de correo electrónico del presidente de la Comisión de Auditoría y comunicarle inmediatamente cualquier situación que se produzca de tal. Y el presidente de la Comisión de Auditoría es el que debe ser responsable de compatibilizar esa temporalidad de los órganos de administración con la continuidad de la labor de compliance. ¿Cómo? Pues inmediatamente convocando a la Comisión de Auditoría, y si además no hay que respetar plazos porque la situación sea de urgencia, pues hay que hacerlo, porque claro, en muchas ocasiones el problema es que en 24 horas hay que poner una denuncia o hay que presentar una querella si la situación es grave, y eso evidentemente tiene que dirigirlo el Consejo de Administración. Sí, fíjate, yo de ahí tengo una pregunta de eso de denunciar a la empresa y tal. Ten en cuenta que ahora, y el caso que has contado, a lo mejor era antes de la responsabilidad penal de la persona jurídica, porque ahora tú, si tienes un indicio de fraude, que lo tienes bastante claro, yo creo que aparte del forensic, para ver qué ha pasado y tal, ten en cuenta que la empresa puede ser responsable penalmente, con lo cual lo que haría es contratar primero también el forensic y un abogado, por si la empresa tiene que ejercitar su derecho de defensa. Es decir, antes de ir a la denuncia como tal, digamos, e incluso antes, fíjate, quizá la Comisión de Auditoría, pues sí, si ya tienes unos indicios graves, pero nosotros el forensic es que yo como aquí a lo mejor no es el fraude solo que haya cometido pues quien sea, directivos o no directivos, tal, es que a lo mejor yo tengo que salvaguardar mi derecho de defensa. Ahora porque aquí ya no estamos hablando solo de que el culpable sea el que lo ha hecho, un directivo, un empleado, sino que es que yo puedo estar implicado como persona jurídica, luego yo tengo que salvaguardar mi derecho de defensa. Y luego solo porque me da otra cosa que has comentado de los comisionistas o lobistas y tal, y además es verdad que es un trabajo totalmente legal, o sea, es verdad que hay que ver lo que tú dices, comisión ilegal. No, un agente comisionista, su comisión es legal y tal. Tú tienes un contrato, como tú dices, es todo transparente y tal. Pero claro, tú fíjate que ahora, si tienes que ir a procedimientos de diligencia de vida de clientes, por supuesto también de proveedores. Este es un proveedor tuyo, tú tienes un contrato y tal. Pero si es un proveedor muy importante, comisionista, y en un país tercero en el que puede haber riesgo de corrupción, es que tú fíjate que tienes que ir a investigar un poco más. Es decir, porque tú tienes tu comisionista, pero ese comisionista está haciendo su trabajo totalmente legal. Es que ahora casi nos obligan a las empresas, igual que tú estás investigando, si están fabricando en China en una fábrica que está incumpliendo los derechos humanos, tu comisionista a lo mejor también tienes que estudiar un poquito más qué está haciendo. Ten en cuenta que al final tu sistema de compliance lo va a juzgar un juez, que esa es otra cosa, que si tú tienes compliance, el compliance no es una cosa totalmente, como te diría yo, es interpretable. Un juez en un caso ha dicho que el sistema de compliance o sea, le va a servir a usted eximente, por mucho que usted revise sus facturas de inteligencia con el procedimiento X, pero ten en cuenta que a lo mejor otro juez te dice, pues si usted tiene un procedimiento distinto de aprobación de facturas de inteligencia que las normales, pues a lo mejor tiene que tener más diligencia en con quién contrata esas facturas de inteligencia. Es decir, ahí también tenemos, es que es todo, ¿cómo te diría yo? No lo veo tan claro, y luego el momento que es muy preocupante de cuándo vas al consejo a contarle la historia. Claro, tú no puedes ir con menos indicios o decir, o ya denuncio a la empresa porque, o sea, es que yo lo veo muy complejo y sobre todo hoy en día, y luego el otro tema ya último es, oye, tienes que ir al juicio oral para no, o sea, lo que se trata es si realmente yo confío en mi sistema de compliance, creo que debe ser efectivo, que lo sea en instrucción. Esto ya sé que es muy debatido y muchos jueces me dirán que no y tal, pero realmente, ¿por qué no? Es decir, si realmente sí que está claro que es un sistema eficaz y el juez lo dice así, que lo declare en instrucción y que la eximente me sirva de instrucción, que no me haga pasar, aunque es interpretable, pero bueno, por la pena más alargada de banquillo de juicio oral. Pero no has introducido muchos temas. A ver si no se me olvida ninguno. A ver, el tema de la denuncia por parte de la empresa, no. El caso que yo estaba comentando, lo que pasa es que en el Código Penal está expresamente establecido que si cuando se detecta un comportamiento ilícito, se denuncia, se repara el daño y se colabora con la investigación,
y además, obviamente, la empresa tiene un plan de cumplimiento, evidentemente eso tiene un buen tratamiento jurídico penal para la empresa. Mi opinión, si la empresa se tiene que plantear la dialéctica entre denunciar unos hechos cuya ilicitud tenga certeza absoluta y el hecho de que esa denuncia le pueda provocar un problema a la empresa, lo tengo clarísimo, tiene que denunciarlo. O sea, lo que no puede hacer una empresa es tapar un delito. No lo puede hacer porque es que además al final antes o después va a salir. Entonces, que la empresa puede tener la doble condición, sí. Nosotros hemos estado en algún caso donde la empresa ha sido acusación particular y en algún momento ha podido pasar a otra condición. Al final no lo ha pasado. ¿Por qué? Porque se ve que actúa diligentemente, porque se ve que actuó motu propio, no forzada por ninguna circunstancia en la puesta en conocimiento de los hechos y demás. Que evidentemente para la compañía es un trago, claro, es una situación, o sea, de las peores crisis empresariales que puede haber es que de pronto en una empresa se detecte un fraude y llamen a un abogado y digan qué hacemos. Efectivamente. Ahora, la alternativa de intentar resolverlo sin acudir a los tribunales, yo creo que no, yo no la veo. ¿Que de eso puede derivar una responsabilidad de la empresa? Pues sí. Pues efectivamente, ojo que además estamos siempre hablando de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y salvo determinados supuestos de inhabilitación, la responsabilidad penal de las personas jurídicas, básicamente lo que estamos hablando es de multas. Puede haber el supuesto extremo de la disolución, que además curiosamente en España se aplicó con una entidad del sector público, vamos, con una sociedad mercantil del sector público, pero vamos, de lo que estamos hablando, porque además ese es otro problema. Se confunde responsabilidad penal de la persona jurídica con responsabilidad del consejo, con responsabilidad de los directivos. No, la responsabilidad de los administradores o de los directivos es la misma de siempre, es responsabilidad personal. Y evidentemente, ocultando los hechos, lo único que pueden hacer es incrementar esa responsabilidad personal. No se trata de que antepongan su protección personal a la defensa de los intereses de la empresa, pero es que la empresa... Otra cosa es que los hechos no estén claros, pero si tiene certeza absoluta de la existencia de un comportamiento ilícito, tiene que denunciar. Yo creo que eso, claro, que como consecuencia de la denuncia acaba pasando a distinta situación procesal, pues mala suerte, pero habrá cumplido con su obligación. Después, el tema de los comisionistas. Yo creo que los lobbies regulados son legales, los comisionistas no. Yo no he dicho que los comisionistas, en mi opinión. O sea, comisionista en cuanto a gente que se lleva una comisión por su intermediación. Que una cosa Bueno, legal, pero si estamos hablando del concepto de comisionista, yo, por ejemplo, no recomiendo nunca celebrar contratos de representación o de agencia con retribución a éxito vinculados a hitos de negocio que puedan depender de licitaciones públicas o de acuerdos con entidades públicas, etcétera. Nunca. Bueno, pues a lo mejor resulta que no somos los abogados más populares del mundo, pero nunca. Porque si tú haces eso y después tú ya no has cumplido el nivel de... O sea, si tú has aceptado el nivel de riesgo que supone celebrar un contrato con una retribución a éxito vinculado a un logro de negocio que depende en algún caso de un sujeto público, pase lo que pase, tú has quebrantado el nivel de diligencia debida. Eso, el informe Wolf lo que te decía es que si estabas en esa situación, no lo firmes. Entonces, muchas veces, pues hay que decirle al responsable del negocio que no hay que hacer el negocio. Y evidentemente fastidia mucho porque lo que está deseando es anunciar en la prensa la conclusión de la operación tal y que era. Pero es que el volumen de riesgo, si además estamos con el volumen de riesgo reputacional, primero porque las cosas hay que hacerlas bien, segundo porque la corrupción es terrible para las sociedades en las que se practica, o sea, para esos territorios donde supuestamente tal, pero es que además el volumen de riesgo reputacional es absolutamente disparatado. Por tanto, yo lobbies, interlocutores autorizados con las administraciones, profesionales y tal, fenomenal. El mero comisionista, en mi opinión, yo no lo veo, porque además están los casos de corrupción de sujetos públicos, pero también está tipificado el delito de corrupción entre particulares. Entonces, no sé muy bien por qué las habilidades de alguien, por la mera labor, porque el problema de todas estas cosas es decir, ¿usted qué hace? No, vamos a ver, ¿usted qué hace? Vamos a ver, yo soy abogado, hago informes y defiendo pleitos. Y yo soy arquitecto, yo hago proyectos. Pero ¿y este señor qué hace? No, hombre. En fin, yo prefiero, ante la duda, no tal. Y después, el tema de instrucción no estaba diciendo que no fuera preferible cerrar las cosas en instrucción
evidentemente cualquiera que tenga tal. No me refería a eso. Lo que me refería es a que la pedagogía social penosa que hacemos en nuestro sistema de la corrupción hace que como sociedad estemos tremendamente interesados en calificar la conducta de los demás cuando los demás están en una fase en la que su conducta todavía no ha sido completamente esclarecida, pues por ejemplo en la fase de instrucción, y que sin embargo cuando se llega ya al plenario donde está todo el mundo en pie de igualdad y donde están todas las pruebas y donde se comprueba la realidad de lo que ha sucedido y si ese comportamiento era ilícito o no lo era, como sociedad eso ya no es noticia y nos da igual. Y a la gente la condenamos y le damos la muerte civil en la fase de instrucción. Me refería a eso, pero no a que sea preferible llegar, evidentemente cuando estás defendiendo a un cliente o estás defendiendo una situación, es mucho mejor lógicamente que se cierre en instrucción que no llegar a la pena de banquillo, digamos, agravada que supone el juicio oral. Pero de verdad, cuando lo vemos en los medios, nosotros una vez vivimos una situación, tuvimos que ir de abogados a un juicio muy conocido en el que nos limitábamos a defender una responsabilidad civil subsidiaria, una cosa muy pequeñita, pero entrábamos en la cola con todo el mundo y entonces fuimos objeto de... Fue muy bueno. Además, en ese momento enchufó la televisión y había uno gritando, abogados, vosotros sois los peores y no sé qué y tal. Bueno, pues este era un juicio muy conocido, había 200 personas el primer día, duró meses, al segundo día lógicamente no había nadie y el día que salió la sentencia yo creo que no le importó a nadie. Todo el mundo ya tenía su prejuicio sobre quién era culpable o quién era inocente y demás. Yo me refería a eso. Oye, interesantísimo. Por ejemplo, Una pena que Una maravilla. sí parecía, ¿no? Bueno, como